Es difícil empezar este podcast porque venimos hablando ya hace un buen rato. Estamos acá atrás con el amigo Emma, que no sale en cámara, pero o sí puede estar saliendo. Honestamente, a esta altura del partido no lo sé. Nadie está controlando esa cámara. Pero nada, Chris, bienvenido. Y lo primero que te tengo que preguntar para la gente que quizás no te conoce es: ¿tu papá, tu mamá cuando naciste te pusieron Dreamer? ¿O de dónde surge este misterioso nombre por el cual te conocen en redes sociales? Me da risa porque ahora me pusieron un apodo. Es el Dreamy. Lo dicen en la iglesia directamente. Ese es Dreamer y es como muy raro. Es muy, no sé, me da un cringe. Pero Dreamer significa soñador. Y en realidad cuando hablamos de soñador, uno pensaría, bueno, es uno medio volado, uno que siempre está persiguiendo sus sueños, siempre como medio hippie, ¿viste? Acércate un toque más. Pero en realidad... Parece que lo estoy retando. Pero Dreamer significa... va más allá de eso. Dreamer tiene dos connotaciones. Soñador, en base a lo que... Vamos a ponernos bíblicos. José es el soñador. Y justamente hay algo súper interesante de lo que sucede con esto, y es el proceso que tiene José hasta la realización de ese sueño. Okay. Entonces, eso hace que nosotros tengamos una perspectiva de los sueños muy distinta a la que por ahí nosotros solemos estar acostumbrados. Por ejemplo, el sueño es, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y tengo que hacer esto, determinados pasos, va. Pero de repente vemos que hay procesos en el medio internos que se van rompiendo antes de estar listos para hacer o realizar ese sueño. Entiendo. Y, o sea, es como una forma en la que te autobautizaste vos en función a todas estas experiencias que viviste. Exactamente. Está buenísimo elegir como tu propio apodo, ahora que lo pienso en voz alta. Es como, yo cuando era chico quería que me digan el facha, pero nadie me lo terminó diciendo. Así que vos por lo menos le acertaste en la descripción. Nosotros con Chris nos conocemos hace un buen tiempo. Y hay algo que a mí siempre me llamó la atención de vos, y es como tu vulnerabilidad en un sentido. Lo crudo que sos a la hora de expresarte en redes, no solo en poemas, sino inclusive en videos tuyos contando en primera persona situaciones que te tocaron vivir. Por lo que mi pregunta es: ¿de dónde surge esa vulnerabilidad? Primera pregunta es esa: ¿de dónde surge tu vulnerabilidad? ¿Por qué decidís mostrarte tanto? En un momento que, o sea, las redes sociales antes se caracterizaban porque todo el mundo mostraba todo lo que vivía, ¿no? Era como sentir millonario. Sí, era como lo que comés, mostrar a dónde ibas y demás. Pero últimamente es como que pegó un volantazo y ya directamente es no está bien que te muestres, no está bien que cuentes tu vida o todas esas cosas. Entonces como que es muy selectivo. No muestro esta parte, muestro esta otra, recorto esta parte de la vida. Es como un highlights, ¿no? Un edit de lo que haces. Pero vos decidís como mostrar todo de alguna manera. Sí. ¿Por qué? Pienso que hay una desconexión entre los ideales y el proceso. Cuando empiezo en realidad a compartir estas cosas, lo hice no como intentando, no creo que vean mi proceso, sino que hay un detrás de escena, detrás de cada poema, detrás de cada escrito, detrás de cada cosa, que es Dios hablándome, y lo voy a mencionar abiertamente, Dios hablándome y tratando con mi corazón, hasta el punto de que por ahí empezaba un escrito. La escritura para mí siempre fue muy terapéutica y siempre me ayudaba a conectar con Dios cuando, por ejemplo, la oración sentía que las palabras llegaban al techo, o por ahí cuando agarraba mi violín, o quizá cuando agarraba mi guitarra no funcionaba. Entonces me ponía a escribir. Y en esa escritura yo sentía que Dios me hablaba, porque de repente hablaba de algo y que yo estoy mal, me siento mal, me quiero tirar bajo un puente, siendo obviamente muy, lo decían palabras más poéticas. De hecho, hay una carta que se llama Carta a la Depresión que hablo de esto. Y Jesús, de repente, el Espíritu Santo, me empezaba a traer palabras a la cabeza. Y cuando me refiero a traer palabras, es traer a memoria: hey, yo estoy con vos. Hey, yo también lloré. También soy parte de lo que vos estás. Y yo no me fui, o sea, yo estoy acá. Entonces, ese proceso que normalmente no se suele compartir, sino como guardar para uno, decidí compartirlo y decirle a los demás: che, o sea, vos también lo puedes, y Jesús también está con vos, y hay otras personas como vos, no sos el único. Porque uno tiende a pensar de que cuando uno está mal o uno está triste, es el único alma pobre en el mundo que le está pasando todo, entonces se encierra en sí mismo y no puede salir, no puede salir. O no puede decir, o tiene no puede asociar en palabras lo que está sintiendo. Y una cosa muy flashera que me pasó con los poemas es: ¿cómo puedo escribir lo que yo estoy sintiendo?
Entonces, ahí es donde empiezo a entender que hay una necesidad y también un analfabetismo de las personas de saber cómo se sienten. Y una vez que lo ponen en palabras, sienten una libertad tremenda porque dicen, Eso es lo que te pasó a vos, poner en palabras un poco lo que vivías. Exacto, exacto. Y a través de la poesía, que si bien no es el formato que a mí, con el que yo realmente me identificaba, me servía para decir muchas cosas en palabras, en 3, 4 palabras por verso. Hay mucho que te quiero preguntar de eso. Estoy tratando, porque me olvidé. Me pasás mi anotador, Emma, porque a veces se me ocurren preguntas y si no las anoto después las voy a perder. Claro. Gracias. Nos estaría faltando un elemento anotador que quizás hay ahí. ¿No hay una lapicerita por ahí? Ahí está, porque la hoja sola. Gracias, Emma, querido. Asistente Emma. Pero antes de profundizar un poco más en esta faceta de escritor, en esta faceta de poeta y demás, me gustaría ir un poco a los orígenes de Dreamer. Viste que todas las películas tienen como su origen, ¿no? Como The Origins of, ¿viste? Y lo pica la araña y tiene poderes y demás. Si voy a Little Dreamer, ¿no? Ese pequeño niño en el barrio de Flores. ¿Vos ya sentías una conexión con la escritura, con el arte desde chico? O sea, eras como el... No quiero ofenderte ni ofender a nadie, pero viste que había como un chico raro que le gustaba leer, que le gustaba escribir, y todos los demás no, queríamos jugar o golpearnos. ¿Vos eras ese chico? Exactamente, yo era el que estaba ahí aislado, calladito, a un costadito con su librito. Literal, literal. De hecho, no hace mucho me enteré, mis papás se acercaron así como diciendo, mirá, mis papás no... Mi mamá específicamente fue a la iglesia y pasó un tiempo con la iglesia y se apartó. Y mi papá también tuvieron como esos encontronazos dentro de lo que era la parte de la religión. Sobre todo con la forma de hacer iglesia, como que hubo muchos desconectos y decidieron, bueno, no quiero ir a la iglesia, me desconecto. Pero hace poquito ellos se acercaron y ahora se están acercando más a Dios. Dijeron, creo que realmente Dios te llamó para esto, o utilizando otro lenguaje, creo que vos fuiste hecho para esto. Wow. ¿Por qué? Le digo. Porque yo vivía antes en Tablada. Okay. Estaba a unos cuantas, no me acuerdo, Avenida San Martín y Gavilán y Moreno, que es ahí como, estás a 20, 30 cuadras de Crovara. O sea, full. Había mucha delincuencia en el barrio, se había empezado a levantar la droga full, entonces el lugar era muy picante y nosotros vivíamos en una fábrica. Y en esa fábrica había como un descanso arriba y yo tenía 3 años y decían que yo caminaba y agarraba una hojita de papel y con mi dedito empezaba a dar un discurso. Wow. Y iba de un lado para otro, de un lado para otro, así como dando algún mensaje súper importante, como hablándole a multitudes. Y dice que mi papá se acerca, me agarra el hombrito y me dice, ¿qué estás haciendo? Y dice que yo le respondo, estoy practicando porque de esto me voy a ganar la vida. Wow. Yo tenía Típica respuesta de un niño de 3 años. Nah, claro, lo escucho todo el tiempo. Y dice que se empezó a reír y hace poquito se acordó de eso y me comentó lo que le había parecido y dijo, ¿realmente Dios te llamó para esto? Wow. Y te lo voy a decir abiertamente, la primera persona que se opuso ante todo lo que estaba haciendo, exponiéndome a redes, incluso publicar, la primera vez que mi papá vio el primer libro Engranaje, agarró y dijo, ¿esto sacaste? Y lo tiró a la mesa. Y me dolió muchísimo. Y en ese momento él me pidió perdón por lo que hizo, o cómo lo dijo por no entenderlo, y realmente pudimos hablar en otros términos. Pero desde chiquito empecé después con cuentos para niños, me gustaba mucho el terror, leía muchísimo Stephen King, Edgar Allan Poe. ¿Y podías dormir de noche? Sí, no. Bueno, algo muy, muy, muy clave que me pasaba era que en la fábrica siempre había muchos ruidos de todo, porque había ratas, había de todo. Una fábrica era enorme el galpón, y entonces había condiciones en las que estábamos, pero no eran las mejores, debido a la pobreza que también se vivía en el lugar. Entonces yo flasheaba muchas cosas y creaba historias en mi mente. Había el típico monstruo en el placar, pero no, estaba entre las vigas y en realidad eran visibles. Y, bueno, así esas cosas flasheaba y las escribía. O sea, hay pequeños cuentos del pequeño Dreamer contando de pequeños monstruos en las vigas de la gran fábrica. Podemos encontrar ese material. Exactamente. De hecho, no, hubo una vez que todo ese material en cuadernitos se quemó. Hubo un incendio en la fábrica y se quemó todo eso con un montón de escritos que yo había hecho. Pero me acuerdo de llamar el pequeño Timmy. El pequeño Timmy, pero que era
Estaba Escalofríos. ¿Te acordás de la serie Escalofríos? Sí, me que daban acuerdo. en Magic Kid. Que Viejísimo. usaban esos nombres tipo. A ver, Douglas. Sí. ¡Hey, Katin! Todos en neutro, vos usabas lo mismo. Yo usaba el pequeño Timmy. Y siempre era que viajaba a un mundo paralelo o abría como el compartimiento donde estaba el motor de la máquina y entraba a un mundo paralelo. Full Crónicas de Narnia, solamente que en vez de un ropero era una máquina. Claro. Una circular. Y también, ¿no? Como... sin hacerme el psicólogo ni nada, ¿no? Pero es como también, quizás en ese contexto que estabas atravesando y demás, era como, che, quisiera ir a otro lugar, ¿no? Como evadirme un poco. Sí, de hecho, a mí yo siempre me preguntaba, de hecho, uno de los cuentos, era súper turbio, lo voy a contar porque me lo acuerdo muy bien, el pequeño Timmy perseguía, era una serie de aventuras, tenía tomos, eran 3 hojitas cada uno. Claro. Y uno perseguía una ratita, se hacía amigo de la ratita, y la ratita lo llevaba a un lugar y ahí le decían, no te metas nunca a esta caja, diciéndole la ratita, hablaban, no tenían un diálogo, y le decían, nunca te metas en esta caja, que era la caja del motor, porque te va a llevar donde están los duendes, y los duendes te llevan, y no vas a volver a ver a tu familia. ¿Qué pasa con el pequeño Timmy? Dice, la moraleja, se abre por curioso, y se lo llevan y lo secuestran, y las ratitas van a rescatar al pequeño Timmy. Wow. Si hay algún especialista en mente y en psiquis del otro lado, quizás es un picnic con este relato, porque es muy loco que un nene no se exprese tanto. Es increíble igual como muchas veces yendo al pasado encontramos un montón de motivos y de explicaciones a un montón de decisiones y cosas que hoy hacemos o que hoy somos, ¿no? Pero te quiero preguntar por este equilibrio que a veces es difícil de encontrar, porque a veces yo noto que revisitas mucho el pasado con el propósito de exponerlo, de que gente se siente identificada y de poder, como hablábamos recién, no estás solo, animarlo y demás. Pero quería preguntarte como si en un punto no te pasa como, no sé, ¿no te genera como un dolor revisitar tu pasado constantemente? ¿O es algo que ya está cerrado, sellado, sanado y que lo podés dejar tranquilo? Hay cosas que están cerradas. Si vos me preguntás sobre mi papá, está cerrado. Si me preguntás sobre mi mamá, está cerrado. Si me preguntás sobre algún periodo oscuro de mi vida, por ejemplo, cuando sufrí abuso, está cerrado. No hay algo que me lleve a no, siento dolor de esto, o me siento cerrado, o me tengo que tapar porque me siento vulnerado. No hay de eso. Pero sí hay cosas por ahí que tienen que ver, o cuando yo siento celos, o cuando me siento disconforme conmigo mismo, en ocasiones, que de repente se vuelven a rememorar, o vuelven a aparecer y dicen, che, yo me sentí así. O por ahí un sueño no cumplido. Y esa frustración en ese momento me dicen, che, ¿cómo me gustaría volver a retomar esto? O cómo me hubiese gustado. Entonces ahí puede llegar a pasar eso. Hay escritos, de hecho, que empezaron como tratando de ser una lección y terminaron siendo como algo hablándome a mí mismo. Y el Espíritu Santo hablando a mí mismo como diciendo, listo, ya está eso. Como una especie de salmo, ¿no? Claro, exactamente. Y que nosotros podemos ver el Salmo como el Salmo 77 o el Salmo 88, el Salmo 22, que hablan acerca de cosas no es que, alabado sea el Señor, alabado. No, te hablan de, Señor, ¿te olvidaste de mí? Por favor, recordame, escuchame mi voz, quiero escuchar otra vez tu voz. O el Salmo 22 dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? O decís, ¿cómo un salmo va a estar hablando de eso? Como que nos saca un poco del cuadro ese de todos. Sí, de lo que está hablando. Bueno, creo que eso es algo que puede resumir un poco también tu arte. Creo que sale algo del cuadro de lo que uno espera ver en por así decirlo, una cuenta cristiana, ¿no? Y no quiero etiquetar así tu contenido, sino que simplemente Dios está en todos lados, entonces es justamente como estos salmos. No termina de cuajar con esa foto perfecta, ¿no? Y creo que tiene mucho valor eso. Pero todo el mundo pensaba así, digo, así como nos contabas de tu padre y de cómo te arrojó el libro, cómo tomaban por ahí en tus círculos más cercanos, no sé, tus conocidos, tus amigos en la iglesia, cuando vos de repente exponías cosas y contabas en redes cosas que quizás, estoy adivinando, no les contabas a ellos antes, o sea, como que se enteraban por redes de algunas cosas que te habían pasado, quizás, no lo sé o no, pero cómo tomaban esa vulnerabilidad tan expuesta. Bueno, eso es muy curioso porque en realidad la iglesia me apoyó. Wow. Fue un lugar en donde yo pude descansar mucho. Por ejemplo, cuando yo realmente empecé a publicar, ya había tenido 2 años en Celebremos la Recuperación. Y en Celebremos la Recuperación, imagínate que... Eso es un ministerio de tu iglesia que se dedica a... se dedica
no se llama rehabilitar, es hacer acompañamiento y dejar que Dios empiece a tratar heridas, complejos y hábitos. Ok. Que puede ser desde el enojo, drogas, adicción sexual, de todo. Literalmente de todo. Seguimos en crecimiento. Y nos podíamos sentar a ponerle que Emma esté acá y 2 o 3 personas y literalmente yo lo voy a decir acá. Era así como me presentaba hace ya 4 años. Bueno, yo soy un seguidor de Jesús que lucha con el suicidio, la depresión y la adicción a la pornografía y mi nombre es Cristian. Entonces... livianita la carta de presentación. Y cada uno tenía algo similar. Entonces yo pensaba que era el único. Y no, obviamente por tema de confidencialidad no lo voy a decir. Pero había personas que luchaban con el suicidio y que vos las mirabas y decían, pero vos estás liderando gente. Pero vos estás luchando con esto. Y entonces ese ambiente de no juicio por el cargo, no juicio por lo que estaban haciendo la tarea, les llevaban a poder, a mí me llevaba a comprender, che, acá puedo hacer esto y puedes ponerme y acá me van a poder, me vas a saber proteger, tratar pero eso mismo fue, ese mismo hambre de que esto no quede solamente para mí, porque fue un lugar donde yo encontré mucha seguridad. Este fue también uno de los motores que intenté transmitir a través de los poemas, como diciendo, Dios quiere conocer tu dolor y Dios es cercano a tu dolor y a Dios realmente le interesa tu dolor y no quiere dejarte ahí. Me parece alucinante. El contexto creo que ayuda mucho, ¿no? Porque quizás vos tenías esa semilla, no tenías como esa intención, y si alrededor tuyo había tierra seca, si alrededor tuyo no había como esos espinos que ahogaban un poco, quizás nada de lo que hoy estás viviendo y de lo que estás impactando podría haber sucedido, ¿no? Sí. De hecho, me acuerdo de la primera vez que intenté hacer algo, te estoy hablando de hace 10 años. Me acuerdo que un líder se me acerca en la congregación en la que asistí primero. Me decía, che, ¿qué haces tirándole palos a la iglesia? Y en realidad lo que estaba hablando de mí, claro, de mi proceso, pero parece que al hablar de mi proceso le pegaba a varios más. Como lo sentían personal de que yo estaba tirando palos. En realidad yo no estaba haciendo eso. Entiendo. Pero lo que pasó acá en este nuevo contexto fue... No, Chris, nosotros sabemos que nosotros estamos acompañando y sabemos lo que vos querés hacer. La diferencia tenía que ver con la contención. En uno, si bien no estaba contenido, no entendían qué era lo que me estaba pasando y entonces yo sacaba las cosas como en el momento, en caliente, y después el otro contexto era, sabían, me estaban haciendo un acompañamiento, sabían lo que estaba sucediendo, y sabían que ya procesado yo estaba empezando a hablar de eso para que otras personas pudiesen encontrar también eso. Yo estaba hablando en pleno proceso, pero digamos, ya con 2 años de proceso, ya podía procesarlo de otra forma y había cosas que ya estaban cerradas. Empezás hablando de tu proceso y de lo que estás viviendo, y después eso internamente va mutando porque hay cosas que ya no estás viviendo. Exactamente. Sin embargo, sabemos que a veces en redes es como que uno demanda más de lo mismo, ¿no? O sea, en plan, si estás hablando A, no empieces a hablar B, necesito que hables A, ¿no? Yeah. ¿Sentiste como esa tensión un poco de decir, quizás ya no estoy sintiendo esto y no estoy viviendo esto, pero tengo que hablarlo porque hay que hablar de esto, porque la gente que me sigue por esto? ¿Sentiste un poco esa fuerza? Sí. De hecho, tuve una crisis muy fuerte cuando explotó Dreamer en la pandemia, que era que todo, como que de alguna manera la gente esperaba ver palabras crudas. Claro, y eso voy, como quizás vos ya no estabas atravesando eso. O sea, quizás vos ya no te presentás de la misma manera. Ya no decís, soy Chris que lucho contra la depresión, y todo. Ya quizás hay cosas que fuiste cerrando. Entonces, ¿lograste ese equilibrio? ¿O a veces se te iba un poquito para un lado? A mí me pasa a veces, por eso te lo pregunto. No, sí me ha pasado. Hoy lo hago más desde otro lado. Pero en este tiempo en el que yo te estoy hablando, sí, hubo un momento en el que no, me tiro más voy a seguir hablando de esto, que es lo que está pegando. Y por ahí, y en un momento sentí esa incomodidad como diciendo, pero yo no soy. Es más, hasta me pasó de que llegué a decir, bueno, yo soy Chris el depresivo. No. Wow. No. Yo no soy Chris el depresivo. Yo soy Cristian, que hijo de Dios, en todo caso está en lucha, o que está trabajando con esto, porque es algo que está en mi cerebro, no es que yo nací con esta condición en mi cabeza, tema de ansiedad y demás, y eso hace que a veces en un punto piensa, yo no voy a ser libre nunca, pero a la vez veo la poderosa mano de Dios ahí.
razón por la cual está tomando esta podcast. Pero en un punto fue como, no, y si expongo más esto, y si me hago más vulnerable para que captar más y que otras personas quizá puedan llegar mejor al Señor, pero en realidad era como, no, en realidad estás queriendo que la gente mire tu contenido. No sé si me explico bien. No, sí, es súper claro. De hecho, mi pregunta apuntaba a eso, ¿no? Apuntaba a que, como creadores de contenido, y sé que muchos que nos ven o están creando o tienen aspiraciones a hacerlo, a veces caemos en esto, ¿no? O sea, vos tirás un post, tirás un video, tac, de repente uno pega. Debo hacer más de esto, ¿no? Y haces más. Y por ello hay un momento que o te cansás, o eso ya no te representa, o ya no estás luchando con eso que tanto empatizó. Entonces apuntaba a eso, así que creo que lo desarrollaste bastante bien. Sí, además, en el tiempo en el que nosotros empezamos, no se hablaba casi de pornografía en el proceso. Yo cuando empecé, llevaba 4 meses de sobriedad, que para mí era una enormidad. Una enormidad para todos aquellos que están luchando con la pornografía. Saben que 4 meses es un montón. Ya per se decir, che, hace una semana que no consumo, es un montón, porque literal hay la gente que sabe, porque lo vive, sabe que a una semana sin esto empieza, y si tienes adicción, empieza a tener ataques de ansiedad. Empieza a comer un montón, porque es una adicción, es algo que te quema el cerebro. Así como también la visión y la forma en la que ves, entonces buscas de alguna manera, pero llega un punto en el que decís, no, pará, basta. Entonces yo ya no me podía encerrar en la cajita de escribo poesías, ni tampoco quería definir el arte que yo estaba haciendo como, esto habla de la depresión. No, yo quiero que vean a Jesús. Creo que encuentren la salida. No quiero que se queden solamente con lo que yo hablo. Digan, ay, sí, fue una linda palmada en la espalda, sí, me entiende. No, eso sería enfocarte en mí. No, yo quería que cada poesía diga, no, papá me habló, Dios me habló. Recién hablabas de que al comienzo quizás no había nadie hablando de esto, ¿no? ¿Sentiste, quizás no de tu iglesia, ya contaste que te apoyaban, pero sentías así en redes mensajes, te llegaban críticas sobre por qué estás hablando de esto no se habla y cuestiones así? Sí, te digo alguna de las frases. Usted necesita ayuda, hermano. A mí me parece que usted es un hipócrita. O también el otro me acuerdo. Qué fuerte, ¿no? Como ver algo en redes y decirle al otro hipócrita. Es como, si no lo conoces, o sea, es como... Tipo, justamente hipócrita es alguien que vive algo distinto a lo que dice. Si no sabes cómo vive el otro, no puedes etiquetarlo de hipócrita. No, además es como o la típica de intentar dar consejo tras consejo, y por ahí en realidad está bien, te entiendo. Que vos ves que por ahí la persona está mal y intentás de tratar de ayudar en algún punto, pero en realidad no es para lo que está diseñado, lo que está hecho. De hecho, después de un buen tiempo... casi ni tuve mensajes de hate. Por ahí personas que decían, vos estás usando a Dios estás usando la depresión para atraer más gente a tu fe o para que donen plata, y en realidad... Claro, por ahí gente que no sé, le aparecías recomendado porque seguían temas de depresión. Claro, sí. Y nada que ver, y metías a Dios en el medio y decían, che, ¿qué es esto? No, aparte de flashes que nunca promocioné, las publicaciones no están promocionadas, fueron de boca en boca. Sí, una locura. Una completa locura. Es la magia de las redes. Pero sin irme de esto, al tiempo, si queremos decir de una manera, yo creo que siempre hay gente haciendo, pero podemos decir que fuiste primero en algunas cosas, o pionero, o hay un grupo de 2, 3, 4 que hicieron cosas que nadie estaba haciendo y que hablaron de temas que nadie hablaba. Hoy creo que se ha hecho común, creo que hay muchísima gente hablando de esto, muchísima gente exponiendo sus procesos, muchísima gente haciendo poesía, o sea, es como que se fue popularizando, ¿no? Y está buenísimo que a veces haya más gente haciendo cosas, pero para uno que está desde el comienzo, ¿cómo se vive eso? Digamos, como de repente ser el distinto ahora hay muchos hablando de esto, ¿no? Es como, ¿sentiste algún tipo de, no sé, como tensión de cómo me destaco, de presión o no? Sí, me comparaba de hecho con uno que conocemos muy bien, con Fede. Fede, que escribe un formato. Saludo para Fede. Fede está invitado cuando quiera. Vamos. El Fede escribe muy bien. Y lo que hace, lo hace muy bien. Me gusta mucho su estilo y siempre fue para mí una inspiración. Porque no es que él empezó primero o yo empecé después o publicamos ahí y publicamos. No, o sea, cada uno de repente nos encontramos en medio del camino y es como,
Che, vos haces lo mismo que yo. O hacemos cosas parecidas. Che, vos también haces poesía. Che, copado esto. Nuestros procesos son distintos. Cada uno tenía su propia lucha y demás. Y cada uno lo expresaba de su forma. Pero yo empecé a compararme mucho con él. Pero yo decía, che, pero mis poesías son súper darky. son súper depre. y de repente por ahí no tenían los comentarios y venían, uno me decía, che, tu poesía, en las primeras, che, tu carta a la depresión es lo que yo siento y decidí buscar ayuda en un psicólogo, en la iglesia, decidí contarlo. Y por ahí en su momento, en ese momento de vorágine, eso a mí me era de motivación, pero después pasaba un tiempo en el que decía, che, pero yo quiero hacer también lo que hace este. Pero en realidad, no, Dios fue, no, vos andás por acá y él va por acá, vos andás por esto. Claro, pero me parece súper interesante eso y creo que la comparación es algo con lo que estamos recontra expuestos en internet, en las redes y más si estamos creando contenido de manera intencional para alcanzar un público. Pero aún así creo que todavía con Fede eran como una novedad, ¿no? Eran como medio pioneros, como decía recién. Pero hoy creo que pateas una piedra y hay 2 escritos cristianos por hora, ¿entendés? Tipo, es como... Sí, ¿no? Sí, totalmente. Eso, digamos, esa popularización, ¿cómo la vivís? Y hoy por hoy es como difícil de explicar, de responder esa pregunta. Porque no le he prestado mucha atención a eso. Es como, ok, Dream me representa esto. O sea, la identidad de Dream está súper clara. Está también súper claro su propósito. Y sigo haciendo lo que tengo que hacer y lo que el Señor me va diciendo. Pero si hay otros que hacen lo mismo y eso es como, ok, buenísimo, genial, qué bueno. Quizá donde me tocaría más, y no sé si eso responde bien a la pregunta, pero donde me tocaría más es, ¿con qué corazón? ¿Cuál es el fin de la vulnerabilidad? Porque muchas veces nosotros exponemos, no, ¿sabes qué? A mí la iglesia, pi. No, porque mi pastor, bla. Y empezamos a tirar hate. ¿Cómo lo hacemos pasar? No, me estoy mostrando vulnerable. No, en realidad estás sacando cosas de tu corazón que tenés que trabajar. Y en realidad estás haciendo que otras personas resuenen con eso y se genere más hate. Entiendo. Eso es como algo que a mí me preocupa. Cosa que traté de no hacer. Cuando siempre hablé cosas, no, esto me influye a mí, esto me pasa a mí. Ahora que muchas otras personas estén hablando de esto, a mí me puede llegar a decir varias cosas. Uno, que hay cosas que se rompieron, que está bueno, porque ahora se pueden hablar, que no hay cosas que ya en lo secreto, que normalmente se solía pensar como esto. No, en la iglesia no se habla de depresión. No, usted es cristiano, usted no puede tener depresión. ¿Sabes lo que me dijo mi pastor cuando recién empezaba otra vez? Pasé un periodo súper duro en una relación. Para Luquitas, que estás ahí, no te conocí ahí. Perdón, Luquitas, tendría que haberte escuchado, pero no te conocía. Y relación de 4 años, perdón, de 2 años y medio, casi 3 años. Mandé un año más porque amigos. Y en esa vorágine había proyectado un montón de cosas y eso, y se cortó todo. Se cortó todo. Ni culpa de él, ni culpa totalmente de ella, ni culpa totalmente de mía. Los dos éramos en ese momento un desastre. De lo cual me hago mea culpa. Yo era un desastre. Y entrando en ese periodo de bajón, más con todos los mamos que tenía en la cabeza y personales, mi viejo preso, o sea, había una bocha de cosas que estaban pasando en mi vida. De repente es como, no, pará. Y ahí fue donde fue mi último intento de suicidio. Lo que me dijo mi pastor cuando recién vuelvo a entrar a la congregación después del cambiazo que pegué por salud mental, fue, le digo, mire pastor que yo tengo depresión y me intenté suicidar varias veces. ¿Yo puedo entrar al ministerio de worship, de alabanza, a servir, a cantar? Agarra, se saca los anteojos y dice, ¿quién te dijo a vos que la depresión es un pecado? La depresión no es un pecado. Te vamos a ayudar, vamos a bancarte, vamos a estar con vos. Vos vení. Me mato. Me mato. Wow. Y por eso Salvac la amo. Damián Coppola. Y hoy por hoy es como caminamos juntos, es tremendo. Y de hecho la presentación del libro Crónicas de las Emociones se basa en Salvac. O sea, hasta ese punto ellos apoyan eso. Y no lo apoyan como, por los 23.000 seguidores. No, ellos no me definen eso. En mi crisis de influencer, pero me definen por los seguidores, por lo que, quién soy. Y me dicen, este mismo pastor me dice, Chris, vos acá sos Chris. Vos acá nosotros te conocemos por Chris.
Está bien, Dreamer, todo lo que vos quieras, pero acá vos sos Chris, acá sos amado por quien sos, no por lo que haces. Acá vos estás en worship, sos el chico que viene acá, que sonríe, que saluda a todos, sos Chris. No sos un... sacate esa mochila porque no te corresponde acá tranquilo, chabón, disfrutá de tu iglesia, disfrutá de tu comunidad. Entonces... Súper valioso, amigo. Amén. Sí. Creo que una de las cosas que más me sorprendió el año pasado de tu cuenta fue cuando cortaste 3 meses, algo que es medio un pecado en redes, ¿viste? Como desaparecer del mapa, por así decirlo. Sí. Pero fue con una causa interesante, ¿no? Que era irte a una especie de viaje misionero, sin mal, sí. o de formación a Europa, ¿no? Me gustaría que cuentes un poco tu testimonio porque es realmente un milagro cómo terminaste llegando ahí. Es muy loco porque yo entré antes de empezar con todo esto, sentí una disociación entre lo que compartía en redes y el impacto que tenía en redes y si yo estaba discipulando personas. Entonces yo digo, o sea, me gusta esto, pero siempre fui de la calle. A mí siempre me gustó salir y evangelizar, salir y compartir con las personas, sentarme con las personas, hablar con las personas. Eso es parte nata. O sea, hablo mucho, se habrás dado cuenta. Y cómo llegué ahí fue justamente porque editando Engranaje, que fue el primer libro, conozco a Jonathan Valdés, que si estás viendo esto, te mando un abrazo enorme, mi querido amigo. Y me dice, no, yo te lo edito. No, quédate tranquilo, te ayudo con esto. No tenía idea de nada. Estaba en la comunidad de Somos el Consuelo, conglomerado de artistas en ese entonces. Y me invita a la casa, creo que era la casa de Jael Ojuel en ese entonces. Y aparecen 3 locos con un montón de gente que yo digo, pero ¿qué es esta gente acá? Esta gente de que vos decís, pero estos están arriba de la cúpula cristiana, estos son grosos. Y empezaron a presentar lo que se llama Steiger. Y ahí es donde yo empecé a trabajar, empecé a conocer un poquito más. Y finalmente me convocan y dicen, mira, sí, nosotros hacemos una escuela y tenemos una capacitación. ¿Sí? ¿Dónde queda la escuela? Sí, en Alemania. Ok, en Alemania. Bien. Sí, ¿y vos estás convocado? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿En Alemania? ¿Yo voy a ir a Alemania? Sí. Acá tenés la carta, todo. Mi pastor firmaron. Fue una experiencia súper interesante y súper intensa. Y ahí es donde puedo viajar a Alemania con ayuda de personas que sintieron en el corazón decir, che, Dios, soñamos que necesitas esto y esto. ¡Pum! Porque obviamente viajar a Alemania requiere dólares o euros y había un costo muy elevado y fue tremendo. Porque solamente apareció solo, no tuve que buscar nada. O sea, Dios me estaba llamando y Dios abrió la puerta. Fue muy flash. Pasé por Alemania, en Dresden. Pasé por... Y mira, Argentina me negó el acceso de vuelta a mi casa y me dejó afuera 20 días. Y estuve 10 días en Italia y 10 días en República Checa. Y hasta el día de hoy sigo hablando con las personas con las que pude conectar ahí. ¿Y esa escuela de Steiger, de qué se trata? O sea, no lo estoy haciendo porque estemos patrocinando Steiger, nada de eso, sino que genuinamente tengo curiosidad porque los veo en redes un toque, pero no sé bien cómo de qué se enfocan o qué te enseñan en la escuela. Bueno, nosotros nos enfocamos a desarrollar un puente entre la cultura de iglesia o el modo de lenguaje de iglesia y la cultura global juvenil. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que nosotros hablamos en la iglesia que los jóvenes de hoy no lo entienden. Te estoy hablando de jóvenes de hoy, como no es que yo soy viejo, sino entre 13, 14, 15, 16 años utilizan un lenguaje que de repente van a una congregación tradicional, normal y dicen, ¿qué pasa acá? Hay una desconexión completa entre lo que pasa por el lenguaje. No entienden. Entonces, lo que hace Steiger es estar en esa brecha. Fui allá y es donde descubro mi llamado misional como misionero. Y específicamente a los países de Europa. Es impresionante porque allá salieron todos los movimientos misioneros conocidos y muchos de los autores que nosotros conocemos, Martín Lutero. Y vemos un montón de cosas, Calvino. Y de repente uno llega allá y hay una sequedad e iglesias luchando un montón porque la gente se hace reacia a escuchar del mensaje o dice, no, esto ya quedó viejo. Ellos se identifican a sí mismos como una cultura post-cristiana. Que ya está, el evangelio es algo de mi abuelo.
Y quedó ahí atrás en el pasado. Incluso hasta en Italia. Es súper flash. Y de todos esos lugares que visitaste, Italia, República Checa, Alemania, ¿en cuál sentiste más hostilidad? En República Checa. ¿En En Praga. En Praga. Se me ocurrió, como Chris, siempre tan espontáneo. A mí me la contó antes de cámara, pero es una anécdota que realmente vale la pena escuchar. Me presta mi hospedador, Henry Schmach. Me presta su guitarra. Me dice, bueno, acá tenés, puedes tocar, puedes salir, pasar por la ciudad en Praga. Pleno centro de Praga, no me acuerdo ahora cómo se llama el puente ese, pero tiene un pórtico enorme y tiene un nombre raro. Y subo hasta ahí, todo lo que es la parte del centro, recorro, y voy con mi guitarra, y en ese puente hay un montón de estatuas, y todas estatuas como representando a los ángeles, a Jesús. ¿Qué se me ocurre hacer? Al Cristian, se me ocurre hacer adoración pública. Entonces agarro, saco mi guitarra, solo. Completamente solo. Pero hay un montón de artistas, hay un montón de gente que estaba ahí. Y de repente me pongo acá con mi guitarra y empiezo a cantar. You are holy, holy, and you Lord God Almighty. Y empiezo a repetir en inglés, obviamente, para que me entiendan un poco y cambiar un poco al español. De repente se me acerca uno y me dice, me habla en checo, no lo entiendo, pero me empieza a agarrar como el hombro fuerte, ¿viste? Y me dice como, ¿qué? ¿Me podés describir el aspecto de este checo? Era remera, mirá cómo me la acuerdo, remera lisa, bordó, pantalón de jeans súper común, blanco alto. Una locura, alto. Rubio, claramente, y ojos verdes. Y agarra, pero viene, pero así como enojado, ¿viste? Yo digo, ¿qué le pasó? ¿Se habrá hecho algo mal? Vente, se acerca otro más, y otro más, y otro más. Y empiezo a notar que varias personas se acercan y empiezan todas a gritarme. Yo digo, ¿pero qué pasó acá? Y todas en distintos idiomas, o en un solo idioma, no tengo ni nada más pálida idea que me estaban diciendo. Pero estaban súper enojados. Y en un momento, este hombre agarra, saca una navaja y tira un puntazo. Lo pega a la guitarra. Si no le pega a la guitarra, me pega a la pancita. Siendo honestamente, es pancita en ese entonces. Y inmediatamente aparece un policía y se mete en medio de ellos. Y en vez de calmar a la gente, me lleva a mí. Creo que era algo más fácil de sacar a uno que sacar a, no sé, 4 o 5 que te estaban rodeando. Pero vos, ¿qué le decías? Tipo, excuse me, I don't understand. ¿Qué le decís cuando te rodea una turba de checos iracunda? No, me quedé como... y empecé a hablar en español, como trataba de hablar español y trataba en inglés. What happened, decía. What happened? I'm no sé, cualquier cosa, no me acuerdo ni qué decía. Estaba re nervioso. Estaba súper nervioso. Y todavía me acuerdo la intensidad de los gritos. ¿Viste cuando hay un grito que te llega? Pero vos estás seguro, es una pregunta que se me había ocurrido, ¿vos estás seguro que esta secuencia sucede porque estás adorando a Jesús? Quizás estabas parado encima de una baldosa sagrada y tipo, estar parado ahí era un insulto para los checos del mundo, no sé, y era como, papá, te de esa baldosa, estás arruinando nuestra ciudad, y te gritaban eso, no entendías. O vos entendés que pudo haber algo cultural, algo que no viste, o era solo porque estabas adorando a Jesús y ellos... O sea, cuando volviste a tu casa, tu hospedador, ¿qué te dijo? Sí, es normal, tipo que... No, me dijo, no, esto no pasa acá. Esto no es normal lo que te pasó. ¿Qué hiciste? Por eso te digo, imagínate si quizás era como un pórtico sagrado donde no podían tocar guitarra, ¿te imaginas? Lo que me explicó él es que en el ambiente que se suele vivir allá hay mucha gente que es negativa y reacciona violentamente al evangelio. Y son muy duros. Hasta el punto de que se ofenden, y cuando se ofenden, te vienen y te atacan. Porque los estás ofendiendo. Mira. Y cuando se sienten ofendidos, o sea, ellos tienen la libertad de hacerte una denuncia. Y denunciarte porque se están ofendidos. Y perdés. No importa lo que defiendas. Y perdés. Porque normalmente se tiene en cuenta ahí que, o por lo menos en grandes sectores de la sociedad, de estas partes de Europa, que el cristianismo incita al odio. Entonces de repente cuando nosotros hacemos estas manifestaciones hay mucha gente que se siente ofendida, o capaz no lo entiendo, capaz podemos estar suponiendo, pero por lo menos en el lugar en donde yo estaba, él me empieza a explicar, no, o sea, no debería haber habido ningún problema. De hecho, yo tenía un saxofonista más allá, una persona que hacía retratos justo enfrente, y había varios más, y al final y al principio hay un montón. ¿Por qué a mí?
Entonces fue como, qué extraño. Bueno, la teoría de la baldosa sagrada empieza a perder fuerza, ¿no? Creo que era por... La teoría de la diadema escondida con el santo grial empieza como a difuminarse. Totalmente. Entonces ahora vos se te despierta un llamado por estos lugares que son bastante contrarios, ¿no? Pues, ni siquiera te diría que son como resistentes, es como son activamente como que rivalizan, ¿no? Como que somos nosotros contra ustedes. Eso no sucede solo en Europa. Creo que cada vez más se está pasando también en Argentina y en América Latina a hacerse popular este discurso de el cristianismo tiene un mensaje de odio y no podemos tolerar al que es intolerante, ¿no? O sea, podemos tolerar, somos tolerantes, pero no vamos a tolerar a un Hitler, por ejemplo, ¿no? Y increíblemente hay mucha gente que piensa que nuestra fe está cargada de un montón de intolerancia o de discurso de odio, entonces es como que hay que atacarla. Vos que estás pensando en meterte en un lugar donde eso ya está súper desarrollado, ¿qué le decís o qué le respondés quizás a las personas que llevan ese mensaje o que lo creen fervientemente? Gran parte de lo que nos enseñan es utilizar una palabra muy, muy clave que es conecta. Conecta con las personas, conecta con lo que ellos están viendo y deja que el Espíritu Santo hable en el momento en el que tenga que ser. No vayas así de prepo, como dice un cristiano inocentemente con una guitarra así. Claro, no te lo quería decir, pero es como que justamente hiciste lo contrario a lo claro, que te me prendí dijeron fuego. que hagas. Dios, pero lo hice desde lo que uno está acostumbrado acá. Hubo un choque cultural. Hubo un choque cultural. Y dentro de ese choque cultural también hubieron algunas cosas que chocaron. O sea, no fue idóneo lo que yo hice. Por más que lo hice de corazón, por más que lo hice de forma privada, por más que lo hice para mí. Pero al hacerlo público, hay gente que se ofendió. Ahora, eso es compartir la fe. Hay a veces incluso entre personas que están compartiendo en las plazas. Cuando vos te pones acá en Argentina, hay gente que no es que te va a agarrar con un cuchillo, pero a veces entra en alguna conversación en donde se pone muy heavy. Se pone muy heavy. Nosotros cuando nos metemos a las marchas, estuvimos en el Día de la Memoria, siempre con respeto, conociendo el contexto donde estamos. Yo no conocía el contexto obviamente de Praga, pero cuando conocemos el contexto, a nosotros nos dan muchas herramientas para poder comprender qué hay en los corazones de la gente, cuál es la necesidad del lugar. Entonces, ¿cómo conectamos? Es, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es y quiero conocerte. O sea, vos arrancás en Steiger, digamos, es como el speech, como arrancás así. Sí. O sea, yo estoy en la calle y de repente se me acerca un Happy Chris y me dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chris, quiero conocerte. Y, o sea, permitime inferir que la tasa de rechazos a esa invitación debe ser bastante alta, ¿no? Porque es como, quiero conocerte y es como, ¿por qué? O sea, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Se prende en esta conversación? O sea, ¿es efectivo ese sistema? Lo pregunto desde el conocimiento. No, primero que no uso la palabra quiero conocerte. Ahí tenemos dinámicas. Ahí va. Pues digo, es como me parece un poco... Hacemos dinámicas artísticas y entre esas dinámicas dejamos que las personas se acerquen e iniciamos conversaciones. En esas conversaciones no es típico, che, te paso mi contacto, y no es, bueno, yo quiero pasarte el speech del evangelio A, B, C, D. No. Che, ¿te interesa? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Querés saber más? Queremos saber cómo pensás y qué te origina esto o qué te produce esto, perdón. Entonces ahí empezamos a conectar con las personas. Es un proceso de conocimiento. Ahora, lo más sorprendente es que más allá de esta experiencia que te cuento que fue súper aleatoria y random y la primera tan violenta, en la que peligró mi vida, la gente está muy abierta a escuchar de Jesús. De hecho, en Dresden nos sucedió de que una persona dijo, pero yo no sabía que Jesús amaba así. Nadie me habló de un amor así. O sea, ¿por qué nadie me habló de un amor así? Y nos decía así la señorita. ¿Por qué nadie me habló de un amor así? Yo quiero más de ese amor así. Hicimos, en una de las dinámicas, éramos 178 estudiantes, hicimos como una marcha con todas las pancartas super flash, estaba la policía alrededor nuestro, y todo decía Jesús salva. Pero no tenía ningún mensaje que incitara al odio. Solamente proclamábamos el evangelio y que Jesús había muerto por ellos y que había resucitado por ellos. ¿Qué sería un mensaje que incite al odio? O sea, ¿qué podrías poner en una pancarta como para que tipo sea eso? No gays, no homosexuales, bueno. No depresión. Algo que les diga a ellos antes de bueno, una confrontación propiamente
con lo que ellos no estén de acuerdo y digan, a mí no me aceptan. Por mi condición ustedes no me aceptan. Entiendo. A eso. Ese tipo de incitación al odio. Algo que lo censure. Entiendo. Llevamos unos 45 minutos, 3/4 de hora, amigo. Pero no podemos cortar, no podemos no avanzar si no hablamos de tu lanzamiento, de Crónicas de las Emociones. Es tu libro número 2. Un libro que costó su trabajo. 2 años. ¿Por qué lo estás sacando ahora? Yo sé que lo tenés casi terminado hace bastante tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué elegiste este momento para publicarlo? Ahora me encuentro en un momento en el que el norte está bien marcado y pude cerrar muchas cosas. Patrones de mi corazón que venía repitiendo, y acá me voy a exponer muchísimo más. Yo era, y quiero decir era, porque todavía lo sigo trabajando. Y trabajando no significa que lo tenga listo, sino que es a lo que trabajo. Pero siempre tendí a enamorarme, a ser enamoradizo. Y eso no significaba que cambiaba de ficha cada 20 minutos, sino como que me ilusionaba demasiado y ponía otras expectativas, me pegaba un chicotazo. Claro, sí, como medio en plan, viene por ahí una chica te saluda y te hace una sonrisa de más y ya flashaste casamiento. No tan así, pero algo así. O sea, no. Pero quizás. Bueno, no. Bueno, sí. Sí, me costó muchísimo. Muchísimo. Me ha llevado a no saber incluso cómo relacionarme con las mujeres, entonces me llevaba como un encontronazo muy fuerte, porque, esa fue la razón por la que me sentía muy hipócrita al escribir sobre estas cosas. Y me podrías preguntar, no, pero ¿no te sentías hipócrita de escribir esto en red? No, porque justamente el enfoque de este nuevo libro se va a llamar Crónica de las Emociones, tiene que ver con esas cosas que se viven en carne propia. Sí, bien a flor de piel. Claro, no es que te estoy maquillando para que parezca alguien, no. Estoy hablando, produce esto, hace esto y es así. Y después, obviamente, va haciendo una construcción en el libro que terminás, obviamente, con escritos que te refieren al norte donde tenés que ir. Como la parábola del hijo pródigo. O sea, te fuiste, hiciste todo lo que hiciste, estás comiendo con los cerdos, pero hay un padre que te está esperando. Vos diste un paso, él dio 100. Entiendo. Entonces, este lanzamiento me costó mucho por eso, porque me costaba mucho aceptar la paternidad de Dios en diferentes aspectos de mi vida. Y cuando acepté la paternidad de Dios en cómo yo me veo como hombre y en cómo puedo ver a las mujeres y relacionarme con ellas, sin esa doble intención, sin eso de expectativa de que tiene que pasar algo necesariamente, a mí sentí una libertad y el Señor me permitió poder hablar y poder tratar estos temas desde otra manera. Decías que tu norte lo tenés bien definido. Entiendo que involucra este llamado misional como elemento central, pero ¿qué rol ocupa el poeta, el escritor dreamer en ese norte? Acabo de sacar un segundo libro, no te voy a apurar con un tercero, pero digo, ¿el plan es continuar con esto o sentís que es una etapa que está cerrándose un poquito? De hecho, quizás desde Instagram te podría decir que está un poquito más como cerrada, como lo estoy haciendo más pausado. No estoy en el afán de crear tanto contenido, sino hacer contenido como es esto para este tiempo. No es hacer todo el tiempo publicación tras publicación, sino no, es puntual, es esto y es lo que Dios está hablando para este tiempo. Pero en realidad son, y acá voy a hacer un mega spoiler, son 4 tomos. Esos tomos tienen engranaje, que justamente es lo que engrana el proceso con el otro, es la base de por qué Dios empieza a moverse con procesos. Crónica de las Emociones es el valle de sombra y de muerte, el desierto donde vos ves todo lo negativo, pero vos sabés que hay una tierra prometida y sabés que el Señor va delante tuyo y no tenés nada de qué temer. Después está Vulnerable, en donde toda esa crudeza va a empezar a tomar una forma de ramita, va a empezar a crecer, va a empezar a florecer cosas. Y en ese Vulnerable ya hay escrito, ya tengo como algo maqueteado, pero todavía está en oración. Y finalmente tengo el título del último que se llama Fuego Interior. Que justamente todo esto que produce esa vulnerabilidad, el fuego purificador de Dios lo que hace es transformarlo en algo. ¿Qué sucede cuando hay un incendio? Puede sembrarse algo nuevo. Toda esa cizaña, eso que creció mal, ahora se prendió fuego y ahora puedes sembrar otra vez esa buena tierra. Y ese fuego interior es el Espíritu Santo. O sea que el ciclo está claro, digamos. Vos tenés la visión bien clara
Sí, de hecho, ese es el simbolito de que aparece en los libros, en las partes de atrás, de semilla, brotecito, árbol un poquito más crecido y árbol maduro. El árbol maduro que va a ser incendiado, ¿no? Sí, literal. El prólogo lo escribe Itiel Arroyo. Ay, ese prólogo, perdón Itiel si llegas a ver esto, perdona, tardé 2 años, sí. 2 años tardé. Hace 2 años Itiel ya te había hecho el prólogo. Sí, antes de la pandemia. Esto te lo pregunto porque me lo preguntan mucho a mí y quiero ver qué respondes vos. ¿Cómo llegaste a Itiel? O sea, ¿cómo terminaste haciendo que él te escriba el prólogo? Lo veo muy flash, ni siquiera yo entiendo cómo fue que pasó. Resulta que creo que había sido así, si mal no recuerdo, perdón Itiel, me corregirás. Pero él le había llegado mi libro, le habían hablado de mi libro, Engranaje, y él mostró interés en el título y en lo que yo estaba hablando en ese momento, que era súper crudo, hablando de siempre lo que me caracteriza de Dreamer es que habla muy crudamente, y la forma de poesía es así, como para que... Y se interesó por el proceso y dijo, quiero que lo compartas, quiero compartirlo con la comunidad Lux. Y empezamos a hablar. Entonces, Cristian, yo tengo la particularidad de que una vez que hablaste conmigo, te sigo sacando charlas, o le mandaba mensajes, Iti le digo yo, oro por tu ministerio, oro por tu familia, oro por lo que estás haciendo, te doy este versículo y oro por vos. Por más que por ahí siempre me respondía, o sea, Iti es lo más. Siempre me respondía y decía, gracias, bro, gracias, amigo, aprecio mucho tu cariño, viste como habla él, que habla como... Y sí, como español. Y finalmente cuando hacemos, le empiezo a contar de esto, le digo, Iti, ¿no me escribirías el prólogo de mi segundo libro? Quiero hablar de esto, y me dice, bueno, a ver, pásame el escrito. 462 hojas en ese entonces, y lo leyó, hizo un prólogo que cuando lo leí fue como, esto, sí. Gracias. Sí, es tremendo, gracias. Qué bien, amigo. Espectacular. La presentación cuando es, o sea, esto va a quedar igual permanentemente, pero para los que todavía estemos ahí en fecha y en tiempo y espacio justo. Bien, ahora todavía queda por confirmar, pero muy, muy seguramente va a ser el miércoles, creo que es 8 de junio. Perfecto, 8 de junio. Igual puede ser que varíe, así que estén atentos un poco a las redes de Dreamer. Julio Leiva, no sé si lo tenés de caja negra. Sí. Bueno, siempre hace al final, cuando está cerrando la pregunta. Hay una pregunta que no te hice que te gustaría que te hubiese hecho. Y se me ocurrió hacértela ahora. Hay una pregunta que no te hice que te hubiese gustado que te haga. Ese momento incómodo en el que... Máximo silencio, máxima incomodidad. Pero aparte nada, ni un momento. No tengo la más válida idea. Tenemos acá atrás un comunicador, Emma. Emma, ¿hay alguna pregunta que tendría que haberle hecho a Dreamer que no le hice? Emma no escuchó nada. Estaba ahí. Meta, estaba cruzando el charco ahí. Meta, ¿cómo pasa? Sí, está... Eso después lo recortamos. Sí, hay una buena pregunta que habría que agregar. A ver. Cortita, Cortita igual. No, la respuesta puede ser larga, pero vos tenés que hablar poco. Ok, hablo corto. Nada, o sea, en realidad el proceso de escritura tiene 2 libros. ¿Cuál es su sueño detrás de terminar los 4 libros que está escribiendo? Oh, esa es buena. Qué buena pregunta que hizo. Chris, en este proceso de escritura que llevas 2 libros, la repito tal cual. No, pero digo, ¿cuál es el espíritu detrás de completar este ciclo de 4 partes? ¿Por qué lo estás haciendo? Yo creo en la comunidad. ¿Qué tiene que ver comunidad? Creo que las personas que entran a cada escrito entran en un proceso y siguen, por algo ahora somos 23.000 y por eso el escrito sigue. Entonces la idea cuando yo empecé a escribir Engranaje, digo, yo no quiero que se queden con esta parte. Yo creo que hay cosas y estas personas van a seguir leyendo, entonces quiero regalarles el proceso completo. Y si bien mi proceso completo va a ser cuando yo me muera, quiero dejarles lo que el Señor me enseñó acerca de lo que significa un proceso completo. Entonces, Engranaje, Crónica de las Emociones, Vulnerable y Fuego Interior es lo que el Señor usó para que yo pudiese encontrar una comunidad, para que pudiese ser protegido y valorado y conocer conocer la paternidad de Dios, sentirme aceptado y también saber quién es realmente Él. Y esa es la herramienta más útil que yo le puedo dar a una persona, que pueda conocer quién es realmente Dios. Esa es mi sueño y espero que sea mi obra consumada en vida. Hermoso, amigo. Gracias por venir.
Gracias a vos, David. Gracias por traer a Emma también. Emita. Y bueno, nosotros nos vemos en otro episodio.